¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, la revisión PM de las noticias económicas acá por CNN Chile. Y vamos a comenzar este programa haciendo la continuación de lo que fue el programa que hicimos en la mañana, porque si usted estuvo viendo, al cerrar la edición AM de Agenda Económica, dijimos que el dólar estaba abriendo con una alza. Luego de los 9.48 aproximadamente con que cerró ayer, hoy día abrió y estaba cerca de los 9.52 a primera hora de la mañana. Bueno, finalmente dio un giro, un freno del dólar y terminó por debajo de los 940. Queremos analizar qué pasó hoy día y qué explica estos movimientos, también qué va a pasar más adelante, y para eso nos acompaña Juan Ortiz, a quien ustedes ya están viendo en pantalla, él es estratega de mercados de XTV Latam. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Orlando, por la invitación. Juan, cuéntanos, ¿qué explica este giro que dio el dólar importante respecto a lo que veníamos viendo durante las últimas semanas? Bueno, este giro se da principalmente por en realidad algo que viene ya desde la semana pasada, y es un giro en el discurso de algunos miembros de la Reserva Federal. Pero ¿este giro en qué consiste? Anteriormente hay que recordar que la Reserva Federal en lucha contra la inflación estuvo subiendo la tasa de interés de manera muy fuerte y en muy poco tiempo. Pero hoy en día, ya como la inflación en Estados Unidos está más controlada, de hecho, inflación desacelerándose, esto está haciendo que los miembros de la Reserva Federal estén viendo estos datos y cambiando su discurso de antes, un discurso más agresivo, más restrictivo, a uno más dovish, como le llamaban en el término de inversiones, haciendo referencia o argumentando que ya al parecer no necesitarían mayores alzas de tasas. Y de hecho ya son varios miembros los que apuntan a eso. Por tanto, eso está haciendo que el dólar a nivel global ya se esté comenzando a depreciar. Ahora, eso también se ha impactado acá en Chile, y por eso este giro tan brusco que dio el día de hoy. Y acá podemos ver también qué pasa con los fundamentos internos, qué pasa con el dólar, qué pasa también con lo que hemos venido viendo estos últimos días, con esta tensión que tiene puesta el mercado en el conflicto que se está viviendo en Israel, entre Israel y Hamás. ¿Eso hoy día eso se mantiene? ¿Fue solamente este mensaje de la FED que tú mencionas? Mira, de hecho, si bien ese conflicto entre Israel y Hamás sí produjo ciertos movimientos en el dólar, eso ya ha quedado un poco de lado, si se puede decir de cierta manera, debido a que el conflicto no ha escalado más allá. Más allá, llámese a que entran otros países al conflicto, tanto como Irán o Estados Unidos. Ya en cierto momento sí se estuvieron refugiando la inversión en el tema del dólar, pero hoy en día lo que están viendo como un activo refugio es algo que tradicionalmente se utiliza en contextos geopolíticos o bélicos, que es el oro. Y ese es el que está principalmente viéndose beneficiado en vez del dólar hoy en día. Juan, y entonces, si esta expectativa, estos mensajes que venimos recibiendo desde la FED se van manteniendo en este mensaje entre líneas que tú señalas de que la FED habría llegado a este límite de las alzas, ¿podríamos ver que ya el dólar se empiece a estabilizar, a bajar un poco hacia adelante? Mira, de hecho, antes del día de hoy, apuntaba que el dólar podría seguir subiendo si es que pasaba la barrera de los 9.50. Hoy en día, ya con este giro del precio, técnicamente puede seguir cayendo. ¿Hasta qué nivel? Hasta los 9.30 en el corto plazo. Así que tampoco se está descartando que pueda seguir cayendo, porque sí, efectivamente, esta vuelta en el discurso de los miembros de la FED hace que el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos sea más atractivo ya estar invirtiendo en la moneda local. Y eso está haciendo que el peso chileno se esté apreciando frente al dólar, y por eso es que vemos estas caídas que ya hoy en día llegaron en torno a los 9.35. Juan, ¿y de qué datos tenemos que tener ahora en consideración en el corto plazo para ir viendo si es que vamos a seguir viendo volatilidad o no? Mira, los próximos datos que hay que tener en vista netamente son datos inflacionarios de ambas economías, tanto Chile también como Estados Unidos, y también PIB, también de ambas economías. Pero no solamente dejar eso a estos dos países, sino que también seguir muy de cerca cómo se está desarrollando el sector inmobiliario chino, que ese también ha estado haciendo que el cobre esté cayendo fuerte, y eso en su momento también hizo que el peso, o sea, que el tipo de cambio acá en Chile estuviese subiendo con más fuerza todavía. De hecho, esos dos factores estuvieron actuando como catalizador acá en el tipo de cambio, haciendo que la divisa llegara acá, la divisa norteamericana llegara acá en Chile hasta los 9.50. Por tanto, hay que estar atento a datos inflacionarios de ambos países, pero también a cómo se desarrolla el tema inmobiliario en China.
Bueno, y cuando sepamos todos esos datos vamos a seguir conversando, por supuesto, con ustedes en XTV Latam. Juan Ortiz, estratega de mercados de XTV Latam, muchas gracias por entregarnos este análisis. Muchas gracias a ti, Orlando. Nos vemos. Un saludo. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema y vamos también a volver a algo que estuvimos viendo en la mañana y que tiene que ver con esta noticia que recibimos desde Beijing en medio de esta gira presidencial de esta inversión, importante inversión de un holding chino en litio para fabricar cátodos de litio acá en nuestro país, una inversión de más de 230 millones de dólares, pero que también levantó algunas suspicacias, principalmente porque más allá de que esta inversión se da porque esta empresa va a acceder a parte de la cuota de precios referentes del litio que reciba desde SQM, también va a haber una gran parte de esta producción que va a provenir de litio argentino, lo que llamó bastante la atención. Bueno, le preguntamos eso hoy día en la mañana al ministro Grau, que estuvo en exclusiva en Agenda Económica AM y se refirió a esto como una buena noticia. También se refirió y se adelantó a lo que van a ser las próximas adjudicaciones de las cuotas de precios de preferente, pero de la otra empresa que está desarrollando el litio en nuestro país, de Albemarle. Yo me imagino que eso puede llamar la atención, pero eso es una muy buena noticia. No solo está diciendo voy a construir una planta del tamaño del litio que usted me va a entregar, sino que voy a construir una planta de un tamaño más amplio y voy a incluso traer litio de otros lugares. Es decir, si esto resulta, Chile podría constituirse como un país que crea valor agregado a partir del litio también de otros lugares. Y eso es justamente lo que hacen los países que nosotros queremos imitar, que toman materias primas de otros lugares para crear productos con mayor valor agregado. Cuando tengamos el llamado por la cuota de Albemarle, ese llamado va a ser incluso más atractivo que el llamado que hemos tenido por la cuota de SQM. El contrato de SQM termina en 2030, por lo tanto, este acceso preferente al litio es hasta el 2030. El contrato de Albemarle, en cambio, termina en 2043. Es decir, una empresa que acceda a la cuota de Albemarle podría tener certeza en el acceso al litio por prácticamente 20 años. Lo que por supuesto lo hace más atractivo y lo que hace pensar que en ese caso vamos a tener una postulación de empresas más diverso y más amplio, lo que también puede redundar en una expresión más diversa de otros países. El sistema de pensiones chileno recuperó el primer lugar de la región en el clásico estudio que realiza Index Mercer, en donde hace un tiempo atrás el sistema de pensiones nacional había perdido este primer puesto frente al sistema de pensiones uruguayo. Bueno, volvió a recuperar este sitial y quisimos saber por qué, cuáles son los elementos que han mejorado en el último tiempo en el sistema de pensiones chileno, y eso lo explican directamente los que elaboraron este informe en Mercer. Los principales sistemas de pensiones del mundo están migrando hacia modelos de capitalización individual para poder ajustar de alguna manera su exposición al riesgo y poder cumplir con sus compromisos financieros a largo plazo, sobre todo para aquellos sistemas que tienen sistema de reparto. En ese sentido, Chile se destaca por su sostenibilidad y este año pudimos subir 2 puestos por varias condiciones. Una de ellas es la PGU, la cual nos ayudó en términos de cobertura y por lo tanto mejoramos en ese nivel. Y además que se incluyeron preguntas asociadas a transparencia y comunicación que impone el regulador, y en ese sentido la Superintendencia de Pensiones ha hecho una gran labor con la industria. Además nos ayudó que hubo un ajuste en los índices de Uruguay, por lo tanto también ellos bajaron un par de puntos que nos permitieron llegar al lugar 14. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos para analizar lo que está ocurriendo con la situación de morosidad en los jóvenes chilenos. Ya volvemos. Octubre es el mes de la educación financiera acá en nuestro país y la siguiente información tiene mucha relación con eso, con un problema que se debe abordar con la educación financiera, porque el último informe de deuda de Equifax reveló que el 9% de los jóvenes en nuestro país ya está registrado por tener alguna deuda morosa y que en algunos segmentos el monto de esa deuda incluso alcanza al monto del sueldo promedio en Chile. Francisca Bamondes estuvo reporteando esto y nos presenta el siguiente informe.
Claro, son datos que generan cierta preocupación y que surgen a raíz de la publicación del informe de deuda morosa, un documento que elabora Equifax en conjunto con la Universidad San Sebastián y que da cuenta de la situación de la morosidad de los chilenos. En esta edición, a diferencia de otras ocasiones, se informa una leve baja en el nivel de endeudamiento de las personas en casi todos los estratos etarios, en casi todos los rangos etarios más bien. Sin embargo, uno que genera bastante alarma y que es el único que crece en el último año es el de las personas entre los 18 y los 24 años. Esta situación sin duda genera una preocupación porque dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentren es bastante probable que sean personas que por ejemplo estén saliendo de la enseñanza media o en el caso de los 24 años quizás teniendo sus primeros trabajos o incluso terminando estudios superiores dependiendo de las circunstancias, por lo cual es preocupante el nivel de deuda que pueden tener a ese nivel de edad, en esa etapa de la vida. Vamos a pasar a revisar entonces parte del detalle de este informe que elaboraron estas instituciones y este grupo registró un aumento del 1,4% real anual en el monto promedio de la deuda que acumulan en el sistema financiero. Otro de los datos que revela este documento es que de un total de cerca de 1.700.000 personas entre este rango etario que yo ya les mencionaba, 152.500 de ellas ya exhiben al menos una deuda publicada en el sistema, lo que corresponde al 8% entonces al 8,9% de este grupo etario, de este rango etario que yo les mencionaba. Vamos a pasar a revisar a continuación algunas palabras que entregó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián respecto a este informe. La morosidad es un reflejo del funcionamiento de nuestra economía y hoy día tenemos 4 millones de personas morosas. Pero si hacemos un zoom en los jóvenes entre 18 y 24 años, llegamos a que cerca del 9% de las personas de este segmento está en morosidad, con moras promedio que van desde los 102.000 pesos para los jóvenes de 18 años hasta los 700.000 pesos para las personas de 24 años, con 520.000 pesos de mora promedio. ¿Cuál es el problema de este segmento? Que los índices de pobreza y los índices de informalidad son mayores, es decir, es un segmento más vulnerable que los adultos mayores o que las personas que están en mediana etapa de su vida. Claro, es una situación que viene a encender algunas alarmas en relación al manejo de los instrumentos financieros, por ejemplo, por parte de este grupo etario que es el grupo entre los 18 y los 24 años. Es bastante llamativo que a tan corta edad las personas ya mantengan deudas de tanta relevancia en el sistema financiero. Y acá también cobra realmente importancia otro tema bastante relevante que dice relación con la escasa educación financiera que hay en nuestro país. De hecho, octubre es el mes de la educación financiera y a raíz de este motivo distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, han realizado algunas actividades en relación a este tema, por ejemplo, charlas, algunos foros informativos, también seminarios, y una de esas instituciones es el Banco Central, que durante esta mañana realizó su tercer seminario internacional en torno a este tema, a la educación financiera, y contó con la participación de una académica de la Universidad de Stanford como relatora principal. Ella es Ana María Luzardi, quien dio una charla de por qué es relevante poder poner este tema sobre la mesa a edades tempranas. Por ejemplo, impartir educación financiera en los colegios, en la enseñanza básica en nuestro caso. Los invito entonces a escuchar cuáles eran las recomendaciones principales que realizaba esta académica en relación también a algunas experiencias internacionales que han sido exitosas en cuanto a la implementación de educación financiera. It is really important to provide a rigorous education to the young. Es muy importante proporcionar una educación rigurosa a los jóvenes y la educación debe comenzar en las escuelas y lo antes posible. Si tenemos educación en los colegios, todo el mundo va a tener acceso a una rigurosa educación financiera. Si no lo tenemos, vamos a perpetuar esta situación de desventaja, particularmente en la que las familias y los niños de estas familias pierdan la oportunidad de acceder a ella. Los países deben invertir, debería ser obligatorio para que todos tengan acceso.
Sin duda, dos temas que están directamente relacionados, la educación financiera, o en este caso quizás la falta de educación financiera, con el nivel de endeudamiento que puedan tener las personas a medida que van creciendo y una vez que ingresan al sistema financiero. Ya las razones ya las escuchábamos anteriormente. Hay mucha oferta disponible de instrumentos financieros en el sistema, por ejemplo, tarjetas de crédito, distintas cuentas bancarias que muchas veces conocemos ya en la vida adulta. Y acá lo que los expertos señalaban es que es importante que desde edades tempranas estos conceptos se puedan ir enseñando a los niños, a sus familias, para ir familiarizándolos con el sistema y en el fondo para poder hacer uso en el futuro de estos instrumentos de forma más responsable. Un tema muy relevante, educación financiera, que nosotros en Agenda Económica tratamos de aportar nuestro granito de arena. Y bueno, nos acercamos rápidamente a las elecciones en Argentina y por supuesto uno de los temas centrales del debate político en el país trasandino es la situación económica, con una población de cerca del 30% bajo la línea de la pobreza, una inflación que supera el 130%, pero, sin embargo, el país vecino sigue siendo uno de los principales destinos de turismo para los connacionales. ¿Por qué es esto? Macarena Román nos explica en el siguiente informe. Es casi imposible hablar de Argentina sin pensar en tango, teatro, fútbol o gastronomía. Un destino que es cada vez más requerido por los chilenos. Es que muchos de ellos son conscientes que el dinero rinde mucho más al otro lado de la cordillera. Te voy a explicar cómo puedes hacer para disfrutar del país de las milanesas y que te salga súper barato. En Argentina el dólar subió en un día, de 857 a 910. Esos son $100 hoy en Argentina. Videos como estos se han hecho cada vez más comunes en redes sociales, información útil para chilenos que busquen llegar a tierra trasandina. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Seguirá siendo así? ¿Es el momento de visitar Argentina? Por lo tanto, el hecho que ellos tengan una deuda de importación mucho más alta, que la producción también sea más baja y los niveles de inflaciones que están actualmente Argentina debilitan mucho más el peso argentino que el peso chileno. Es decir, sigue siendo conveniente llevar dólares desde Chile a pesar de que ha pasado la barrera de los 900 pesos durante los últimos días. La recomendación de expertos es comprar lo antes posible, ojalá previo a las elecciones presidenciales de Argentina, porque la incertidumbre está presente. Sí, un FBI argentino. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Son las opciones presidenciales que, según las encuestas, corren con más fuerza para llegar a la Casa Rosada y también para enfrentar la difícil realidad de Argentina. El 29,6% de sus habitantes vive bajo la línea de la pobreza y la inflación alcanza 138% en 12 meses. La gente realmente tiene miedo, y cuando uno tiene miedo en la Argentina sobre el futuro del país también se saca los pesos de encima, ¿no? Eso es básico, y en la medida que nos estamos sacando los pesos de encima, bajando la demanda, cuando algo baja la demanda, lamentablemente baja su precio. Precios que son comparables en los supermercados argentinos. Por eso nos comunicamos con compatriotas para que nos cuenten qué es lo que se puede comprar con 10.000 pesos chilenos. Hola amigos, estamos en el barrio de Retiro, en el centro de Buenos Aires, y hoy vamos a ver qué podemos comprar con 10.000 pesos chilenos en un supermercado común y corriente. Veamos. Bueno amigos, llegamos a casa y acá está todo lo que compramos. Son 16 productos de la canasta básica, por supuesto, pero el dinero chileno rinde y mucho. Si no, acá está la muestra. Quisimos hacer el mismo ejercicio que hicimos en Argentina, pero aquí en la capital de Chile, en Santiago. Con los mismos 10.000 pesos pudimos comprar 6 productos, entre ellos un paquete de tallarines, una caja de té, 1 litro de aceite, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de arroz y un paquete de fideos. 6 productos por 10.000 pesos.
Argentina continúa siendo una alternativa para quienes tienen la oportunidad de cruzar la cordillera y concretar algunas compras, pero también para algunos fanáticos. Son cientos los fanáticos que visitarán en noviembre Buenos Aires para ver a Taylor Swift. Nicole Gatica sigue a la cantante estadounidense hace 15 años y no se perderá la oportunidad de estar en uno de sus 3 conciertos. Sí, nos queda menos de un mes, así que, bueno, yo ya la vi en Estados Unidos, pero que mi amiga, ir con amiga, y que tanta gente vaya, como, no sé, ex compañeras de colegio, ex compañeras de universidad, es como un fenómeno, así que bien feliz. Nicole junto a sus amigas ya tiene las entradas, el alojamiento y los pasajes, los cuales compró a través de una aerolínea argentina. Y acá en Chile costaban desde 350 a 400 mil pesos y era solo con mochila, como sin equipaje. Y si tú querías llevar una maleta de mano, era ya 500 mil pesos ida, 500 mil pesos vuelta. Entonces era imposible. Las entradas no nos salieron ni siquiera eso. Pero si usted está lejos de ser una fanática de Taylor, aunque sí le interesa viajar a Argentina, la recomendación es comprar o al menos reservar con anticipación, ir con dólares en el bolsillo y por supuesto las ganas de disfrutar. Argentina en general este año ha sido tal vez el destino que más ha crecido versus el año anterior. Está muy conveniente para nosotros hoy viajar y esto claramente se debe, ¿no es cierto?, a la devaluación que ha tenido el peso argentino versus el dólar. Y ponga atención, porque no todo radica en Buenos Aires. Hay varios otros lugares que pueden recorrer en Argentina. Como por ejemplo Mendoza, por una cuestión de tour de compras, Bariloche, para los que son más amantes de la Patagonia, y destinos que incluso son todavía más convenientes por el tipo de cambio que Buenos Aires, como Córdoba o Iguazú, o más al norte, digamos, la provincia de Salta. Distintas razones para visitar Argentina, un país con hermosos lugares, pero que sigue en la incertidumbre y con una deuda bruta que llegaba al término del primer semestre a casi el 90% del PIB, es decir, unos 403 mil millones de dólares. Hasta acá llega la agenda económica de este martes, pero sigue en compañía de CNN Chile, ya viene CNN Prime.